Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Vamos a seguir con las clases de repaso del contenido de tercer año. En este caso vamos a hablar de la célula, la estructura y la función. Las estructuras, básicamente, y las funciones que van a referenciar los diferentes organelos, no solamente la célula como tal. Entonces, lo primero es recordar que la célula va a ser la unidad estructural y funcional básica de un organismo y es también la unidad genética y evolutiva de los seres vivos. Esto siguiendo las definiciones de Mendes en el 2014. Las células vamos a clasificar en principio en células, o mejor dicho, los organismos. Vamos a clasificar en organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Esta clasificación va a responder a los principios de Charlton de 1936. Entonces que el principio se sigue manteniendo inclusive desde esa época. Vemos del lado derecho, el cuadro azul, vemos la comparación entre células eucariotas y células procariotas. Entonces, dentro de las células eucariotas, tenemos que ver allí que ellas no tienen un núcleo definido, tampoco tienen organelos definidos, y no es que tanto que no tengan organelos, no lo puedan tener en algún momento, sino que ellos no lo tienen a menos que lo necesiten. Ellos pueden desarrollar algún organelo temporal. A diferencia de los células eucariotas, que ellas van a tener organelos celulares claramente definidos. A partir de ese conocimiento, entonces debemos saber que hay diferentes niveles de organización. Esos niveles de organización entonces parten desde los organismos unicelulares. Luego estos organismos celulares se van a ir diversificando hasta llegar a organismos pluricelulares, plantas, incluyendo nosotros los seres humanos, plantas y animales, que son ya seres más complejos, que están compuestos por millones de células. Esto retomando entonces el contenido de hoy, lo referente a los postulados de la teoría celular. Para nuestro interés, en este caso, para esta discusión de estructura y función, nos interesa retomar los principios que mencionaba Matthias Scheiden y Theodor Schwann, dando como tal que la célula va a ser la unidad anatómica, puesto que todos los organismos están compuestos por ella. Va a tener la unidad fisiológica debido a que en ella se van a dar todas las funciones metabólicas para el mantenimiento celular, y además es la unidad de origen o la unidad genética, ya que toda célula proviene de otra. ¿Y de dónde proviene la primera? Bueno, ya eso es contenido de lo que vamos a discutir en los primeros contenidos de cuarto año. Dentro de la célula procarionte, para hacer un poco más corta la lámina, la guía, la presentación va a estar más o menos larga, ustedes la van a tener disponibles para poder hacer su repaso, además de la guía que tienen de repaso de tercer año. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que una célula procarionte, para su significado, ella viene de la palabra pro significa antes y carión núcleo. También eso nos va a indicar que ellas no tienen un núcleo como tal definido, o es antes de que se forme un núcleo definido, ya protegido, como en la célula eucariota. La vamos a clasificar de dos tipos. La clasificación va a estar entonces en arqueas y en bacterias. En cuanto a su estructura, ellas van a presentar siempre un nucleoide, que es el núcleo ese que no está claramente definido. De hecho, puede estar regado dentro de la célula. El nucleoide lo vamos a ver solo cuando haya un proceso de división celular. Vamos a tener el citoplasma, que es la sustancia acuosa donde están presentes los ribosomas. Vamos a tener una membrana celular. Ya estos son estructuras de protección y de estructura como tal, de la que le dan la forma a la célula. Vamos a tener una pared celular que le va a dar rigidez y una protección, y también vamos a tener una cápsula. Esta cápsula es importante, sobre todo cuando estemos estudiando más adelante en los contenidos de cuarto año, porque hay estructuras de procariontes de bacterias que forman cápsulas para la protección. ¿Sí? Pendientes con eso. También van a tener flagelos o pilis que le van a ayudar en la locomoción a esta célula. Por acá, en este caso sería un flagelo, y vamos a tener pilis alrededor. Son como pelitos que se forman allí para que ella tenga movilidad. Y vemos en la parte izquierda una representación de la Escherichia coli. Pasando a las células eucariontes, entonces tenemos que en cuanto al nombre, eu va a significar verdadero y carión va a significar núcleo. La podemos clasificar en... Vamos a tener varias clasificaciones. Vamos a tener protistas, fungi, plantas y animales.
luego lo vemos mejor en el contenido de cuarto año. Vamos a tener entonces de esas células eucariotas, vamos a tener varios tipos. Vamos a tener la célula vegetal, la célula animal, la célula fúngica. En cuanto a su estructura, entonces vamos a tener sistemas y organelos membranales y sistemas no membranosos. Quiere decir que en uno de ellos van a estar formados básicamente la misma estructura de la membrana, va a formar diferentes organelos. Siendo esto entonces membrana plasmática como principal, por ejemplo que era sistemas de organismos membranales, vamos a tener un núcleo, vamos a tener mitocondrias, retículo plasmático, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas y cloroplasma, si hablamos de células de plantas. En cuanto a los membranosas, entonces tenemos citoesqueletos, centriolos y undulipodios. Entonces, en cuanto a estructura de esas células eucariotas, cada una de esas estructuras cumple una función. Retomando entonces la definición como tal, para irla ampliando, no solamente quedarnos con el repaso, entonces las células van a ser las unidades funcionales de todos los seres vivos, ya se lo dijimos, contienen una organización molecular y sistemas bioquímicos que son capaces de almacenar información genética, traducir esa información genética para formar nuevas moléculas. Además son capaces de producir energía a partir del metabolismo o el anabolismo de sustancias que le van a dar energía a la célula como tal, y además son capaces de reproducirse, es decir, son capaces de transmitir una información genética de una célula a otra. En cuanto a la forma, entonces sabemos que, o vamos a conocer que las células tienen formas variables o regular. Ahí entonces podemos saber que ellas van a tener diferentes formas. También esas formas pueden ser estables, regular o típicas, y la vamos a clasificar según lo que tenemos abajo. Entonces tenemos isodiamétricas, que son las que tienen 3 dimensiones, que son casi iguales. Tenemos los ejemplos, en este caso podemos ver esféricas, tenemos el ejemplo de los óvulos para la reproducción, y de las bacterias, en este caso tenemos las bacterias los cocos, que los conocemos porque tienen una forma redonda, por eso se le da el nombre de coco. Las ovoides, como las levaduras, y las cúbicas, que en este caso estamos dando un ejemplo del folículo tiroideo. Las aplanadas, sus dimensiones son mayores que su grosor, generalmente forman tejidos de revestimiento como las células epiteliales, las alargadas, las cuales van a tener un eje mayor que los otros dos. Estas células van a formar parte de ciertas mucosas que tapizan el tubo digestivo. Como ejemplo podemos tener las fibras musculares. Y las estrelladas, que podemos mencionar las neuronas. Sin embargo, las neuronas, aunque su mayor parte de funcionamiento se encuentra en esa forma estrellada, el axón, que es el que va a transmitir el impulso nervioso, puede ser largo. Puede ser tan largo que parta desde el cerebro hasta la punta del borde del pie. En todo caso, esa neurona tendría el largo de su altura, dependiendo si está dependiendo de la parte donde el cerebro, un poquito de centímetros más, un poquito de centímetros menos. En cuanto al tamaño, van a ser de tamaño variable, podemos tener muy pequeñas, muy grandes. De allí entonces vamos a tener las macroscópicas, las microscópicas y las ultramicroscópicas. La gran diferencia es cómo la veo. Si son macroscópicas, las veo a simple vista. Si son microscópicas, necesito un microscopio. Y si son ultramicroscópicas, necesito un microscopio electrónico. En este caso de las células ultramicroscópicas podemos dar ejemplos de bacteriófagos que van a parasitar otra bacteria. Vemos el ejemplo entonces de en cuanto al tamaño. Entonces tenemos la representación del espermatozoide, que combina una célula oval, pero fíjense que tiene un flagelo que también es más o menos largo. De hecho, aquí se va a encontrar el material genético. Aquí vamos a tener todo lo que son mitocondrias y material necesario para que él pueda llegar al óvulo. Glóbulos rojos, tenemos una célula muscular, tenemos una neurona, fíjense el largo de lo que estaba mencionando del axón. Tenemos un glóbulo blanco, hepatocitos, que son las células del hígado, células endotelial, que son las que forman los tejidos capilares, plaquetas y enterocitos. Fíjense que tenemos formas muy variadas y también tamaños muy variados de células. Entonces, la estructura celular eucariótica animal va a tener entonces una envoltura celular o glucocáliz, el cual va a tener
unas funciones específicas. En este caso, esas funciones específicas van a ser una zona glucídica de la membrana de los protozoos y animales, con que está compuesta principalmente de cadenas cortas de azúcares, a los cuales vamos a llamar oligosacáridos, y cadenas polipépticas cortas. Las funciones del glucocáliz, las funciones del glucocáliz, entonces ellos van a proporcionar la carga eléctrica relativa a la célula, esto a través de un proceso metabólico de diferencial de cargas eléctricas, a través de los mecanismos de transporte, se va a dar un diferencial. Principalmente aquí podemos mencionar, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio proporciona diferenciales eléctricos y mediante esto se forman cargas eléctricas, pero no solamente eso, también en la mitocondria, a partir de la descomposición de los azúcares se va a formar cargas eléctricas. Este glucocáliz también entonces nos va a permitir el reconocimiento celular durante las reacciones inmunitarias. En este caso el glucocáliz va a constituir los elementos moleculares de la histocompatibilidad HLA o antígenos de grupos sanguíneos. Esto a modo de ejemplo, ojo, no voy a explicar todas las láminas porque si no sería muy largo, recordemos que es un repaso. Voy a mencionar lo más importante, vamos a explicar un poquito lo más importante. La membrana celular o citoplasmática, en algunos casos la llaman plasmalema, va a ser una asociación supramolecular donde se van a integrar principalmente proteínas y lípidos, formando una bicapa delgada elástica que va a mantener estable, que se mantiene estable envolviendo a la sustancia intracelular, es decir, ella va a formar la estructura como tal de la célula. Vemos una representación, esto es importante que sí lo tengan presente, lo vamos a trabajar después inclusive en un contenido de cuarto año, lo que es la estructura de la membrana celular. Cada uno de estas granos, pelotas, ustedes lo ven allí, ellos van a formar una estructura importante que va a estar encargada de la producción de enzimas. Esa estructura importante la tenemos que conocer y la vamos a mencionar ya en el contenido de cuarto año. En cuanto a la composición química, entonces esa membrana vamos a tener que ellas van a estar formados por lípidos de membrana, los cuales van a estar clasificados en fosfolípidos, glucolípidos y esteroides. Importante que copien eso en su repaso, eso puede ser preguntas de la primera actividad. En cuanto a las proteínas de membrana, también vamos a tener proteínas integrales o intrínsecas, proteínas periféricas o extrínsecas. La gran diferencia es qué tan largas son y qué función cumplen, que es lo importante que tenemos que conocer aquí. Cada una de ellas, y les decía que era la parte esa que formaban como una especie de granitos dentro de la membrana, ellas cumplen funciones metabólicas que no solamente tienen que ver con la alimentación, sino también con funciones propias de respiración, por ejemplo, dentro de la célula. Entonces, dentro de las propiedades generales de esta membrana, tenemos que una membrana que ya es fluida, que está en constante movimiento. Yo puedo tomar una foto, por ejemplo, en el microscopio. Tengo la membrana, le tomé la foto en un momento, pero esperé una hora, ya todo eso se movió, se reorganizó. Por eso es que decimos que es fluida. Tiene una cara externa que presenta glúcidos asociados a lípidos y proteínas, y tiene una membrana, y que además de eso, ella es semipermeable. Ella permite el paso selectivo de ciertas sustancias. Las funciones de la membrana celular, entonces, primero, proporcionar compartimiento, formar organelos, delimita el medio intracelular del medio extracelular, transporte, porque a través de ella se va a dar el traspaso de el medio externo al medio interno, pero no solamente eso, de lo interno al externo también, porque necesitamos deshacernos de los materiales de desecho. Va a ser receptor y transmisora de sustancias químicas que al final van a darnos como tal o la transmisión de un impulso nervioso o desarrollo de alguna sustancia que requiere el organismo para subsistir. Entonces, en este caso, si estamos hablando de hormonas, de glándulas como tal, entonces ya recibe la señal y empieza a formar una sustancia necesaria para trabajar dentro de otra célula, por ejemplo. El transporte a través de la membrana celular va a darse por varios tipos. En este caso podemos hablar de transporte pasivo,
que se va a dar por difusión simple o difusión facilitada o por transporte activo. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de energía que necesito. En uno el transporte no va a requerir básicamente prácticamente nada de energía o no requiere energía, y en el otro sí requiere energía como tal. Y requerir esa energía es porque, bueno, él va a utilizar una energía, cuando utilizo energía para transportar del medio externo a medio interno, es porque lo voy a necesitar, pero también necesito establecer un equilibrio. De allí que el transporte pasivo sea importante, pero el transporte activo también es muy importante porque mantiene el equilibrio. De allí tenemos entonces varios mecanismos. En principio, ese mecanismo que vamos a tener allí tenemos por ósmosis o por difusión simple, que en este caso es la misma ósmosis, y se vale de la permeabilidad selectiva de los diferentes conductos proteicos. Por la difusión facilitada o mediada hay una sustancia que va a facilitar el transporte de otra sustancia, de otro compuesto, al interior o al exterior de la célula. En este caso dependemos de la concentración de esa sustancia para poder trabajar. En cuanto al transporte activo, ya les dije, requiere energía, y la energía por excelencia con la que trabaja la célula es con el ATP, que es adenosín trifosfato, si no recordaban el nombre. Dentro de las sustancias importantes que tenemos que mencionar allí, bueno, tenemos a la ATPasa, que es un complejo proteico que se va a encargar de producir ATP o de sintetizar ATP. El transporte activo, entonces, fíjense que lo había mencionado anteriormente, depende en algunos casos de la bomba de sodio-potasio. De allí, bueno, que la alimentación, si yo no consumo sal, por ejemplo, que es una de las principales fuentes para obtener sodio, pues yo estoy impidiendo a mi organismo que tenga sodio suficiente para realizar diferentes rutas metabólicas. No es el exceso, es lo que a veces mi cuerpo necesita. El exceso va a hacer daño, porque puedo dañar otros órganos, o puedo dañar directamente la célula. Ya es información general, es importante que la copien. No estoy pasando porque les dije que no iba a explicar todas porque es más o menos largo. Para el transporte de macromoléculas o partículas, entonces el transporte de macromoléculas o partículas va a utilizar mecanismos de exocitosis o de endocitosis. Cuando hablamos de exocitosis estamos hablando de la expresión, sustancias que ya no necesito o sustancias que me mandaron a fabricar por un mensajero químico que llegó a mí, que soy una célula encargada, especializada de fabricar una sustancia, para mandarlo al resto del cuerpo. Entonces ahí tenemos el caso de la insulina, que se va a producir en una célula específica pancreática, pero esta la requiere el resto del cuerpo, por lo tanto es necesario sacarla de la célula, y la sacamos a través de exocitosis. O la endocitosis, que va a ser la gestión de esas macromoléculas, y esta va a requerir entonces de energía para trabajar. Dos principales allí que podemos mencionar es la pinocitosis y la fagocitosis. Vemos cómo es los mecanismos tanto de endocitosis como de fagocitosis en la imagen, y algunos ejemplos de estos mecanismos lo tenemos en la transmisión de impulsos nerviosos. En este caso, en la imagen tenemos transmisión de neurotransmisores de una neurona a otra, con los diferentes métodos o sustancias que debo transmitir de una neurona a la otra. Igual, tenemos ejemplos de exocitosis, endocitosis. Tenemos que hablar un poquito del citoplasma. Entonces vamos a tener que el citoplasma va a ser la parte fundamental de las células, donde ocurren casi todos los fenómenos de transporte de sustancias, pero además allí es donde se va a contener los principales nutrientes en un momento para poder estar allí y le da forma, estructura a la célula. De allí que entonces ese citoplasma lo vamos a tener, o va a tener unos componentes que son la matriz citoplasmática, el sistema endomembranas, los organelos membranosos y las inclusiones. Este es importante que lo lean, lo voy a pasar en este caso. Por acá vemos la estructura de las diferentes membranas en el caso de lo que está constituido, lo que está dentro de
la matriz citoplasmática, vamos a encontrar al citoesqueleto. El citoesqueleto es el que le va a dar la forma a la célula como tal, el que mantiene los organelos en sitios específicos. De allí que esos microtúbulos sean importantes para la célula, para poder mantener el orden. Y ese orden es importante, ¿por qué? Porque a partir de ese orden es que yo puedo mandar directamente una sustancia a, por ejemplo, la mitocondria. Tenemos sistemas de endomembranas, están formados por conductos y cisternas delimitadas por membranas o interconectadas. Este sistema tiene como componentes al retículo endoplamático, aparato de Golgi y la carioteca. La carioteca básicamente es una doble membrana que encierra una cavidad, que básicamente es una cisterna perinuclear que está en directa continuidad con la luz del retículo endoplasmático grueso. Retículo endoplasmático, del cual se considera una dependencia. En este caso, lo que nos estamos hablando cuando estamos hablando de carioteca, lo que tenemos que ver es que cada uno de los organelos, aunque vimos en la parte del citoesqueleto, está claramente diferenciado. Ellos dependen, todos los organelos van a depender unos de otros para el correcto funcionamiento de la célula. Vemos algunas de las estructuras del retículo endoplasmático rugoso, las envolturas nucleares, el lisosomas, el aparato de Golgi. Ahí aparentemente están desligados entre sí, pero recordemos que ellos son extensiones de membrana dentro de la célula, que están conectadas a través de el citoplasma. Por acá, el retículo endoplasmático tiene ciertas funciones específicas. Dentro de esas funciones o esas redes interconectadas específicas, bueno, él va a encargarse de la síntesis proteica, del metabolismo de los lípidos y de algunos esteroides, pero también del transporte intracelular. Este retículo endoplasmático lo vamos a encontrar tanto en la célula vegetal como en la célula animal, pero no en la célula procariota. Recordemos que la célula procariota básicamente no tiene organelos definidos, ella lo va a formar cuando lo requiera. También tenemos entonces el retículo endoplasmático rugoso, el cual se encuentra unido a la membrana nuclear externa, mientras que el retículo endoplasmático liso es una prolongación del retículo endoplasmático rugoso, están interconectados. Estos son sumamente importantes, por ejemplo, en las células hepáticas o en las células pancreáticas. En caso de retículo endoplasmático liso, él no va a contener ribosomas, es la gran diferencia del rugoso. El rugoso tiene ribosomas y es la que le da la forma rugosa a ese retículo endoplasmático. En el caso del liso, él va a trabajar en el metabolismo de los lípidos. Entonces, importante acá, funciones de la proteína, esta lleva a cabo el retículo endoplasmático rugoso, específicamente en los ribosomas adheridos a su membrana. Las proteínas son transportadas al aparato de Golgi mediante vesículas. Esto es muy importante, pero recordemos, ahí tenemos que informarles, mejor dicho, que algunas proteínas son proteínas digestivas y si no las mandamos protegidas pueden hacer un daño en la célula. Luego tenemos el metabolismo de lípidos. El retículo endoplasmático se encarga, el retículo endoplasmático liso, al no tener ribosomas no es posible sintetizar proteínas, pero sí sintetiza lípidos. En este caso van a estar directamente relacionados con la membrana endoplasmática. El colesterol y derivados como como los ácidos biliares o las hormonas esteroides, se van a producir en este retículo endoplasmático liso. Entonces tenemos, a partir de estos organelos, ellos van a cumplir ciertas funciones. En este caso podemos mencionar la de desintoxicación o la glucosilación. Vemos representaciones de retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Esta I es importante por ahí, porque a veces mi computadora lo hace y ustedes se vayan a confundir. Eso no es una I, eso es una L. Lo que pasa es una L minúscula. Y las diferentes estructuras, es importante que tengan este conocimiento de las estructuras que están dentro de cada uno. La mitocondria, que la vamos a trabajar bastante en contenido de cuarto año, porque es parte de la estructura
estructura que debemos especificar todas sus funciones. Entonces tiene una membrana interna, una membrana externa, va a tener crestas y va a tener matriz. Dentro de la mitocondria entonces es a donde se va a dar el metabolismo del ATP, el metabolismo y el anabolismo del ATP. En este caso van a ser organelos que van a estar presentes en todas las células eucariotas, van a estar encargados de suministrar la energía necesaria para que funcione la célula. Esa energía va a ser en forma de ATP por medio de un proceso que es la fosforilación oxidativa. Dentro de la mitocondria también van a darse como tal otros metabolismos intermediarios, por ejemplo, puede darse la síntesis de algunas coenzimas, por lo que la mitocondria tiene diferentes funciones, no solamente la de respiración, que es dentro de las más importantes que ella va a realizar, la digestión de los azúcares, porque todo lo que comemos, lo vamos a ver más adelante, se va a transformar en algún momento en azúcar, porque es la vía con la cual, mejor dicho, no se va a transformar en azúcar, sino que la mitocondria la va a utilizar y va a haber metabolismos que van a estar encargados de transformar ese azúcar en moléculas que puedan ser utilizadas por la mitocondria para producir energía. Dentro de los lisosomas, bueno, ya dijimos que dentro de ellos se van a formar diferentes sustancias que van a ser necesarias para el funcionamiento celular. Dentro de esas sustancias podemos mencionar las enzimas, pero no solamente se van a formar enzimas, ya mencionamos otras sustancias que se pueden mencionar, que se pueden formar dentro de los retículos. Es importante resaltar que el pH en el interior del lisosoma es de 4,8, que es bastante menor al del citosol, que generalmente es neutro. Por eso les decía que las sustancias que salen de los retículos plasmáticos deben salir encapsuladas para hacer abierta esa cápsula o ese regalo solo en el sitio que le corresponda, porque puede causar algún tipo de daño. Pero vamos, ya que queda para su estudio individual con la ayuda de la guía, ya lo hemos mencionado. El complejo o aparato de Golgi es una estructura que está ubicada entre el núcleo y el polo secretor de las células de mucosa de las tiroides. Algunas células presentan múltiples hepatocitos, están formados por un conjunto de sacos aplanados o cisternas de vesículas llenas de fluidos. Estos sacos que se hallan en el retículo que se hallan en el aparato de Golgi van a estar apilados y sus extremos van a estar dilatados. A esto entonces lo llamamos cisternas de Golgi. Son entre 5 a 8 cisternas por cada fila, o en este caso puede tener más de 30. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi van a formar en el citoplasma una red intercomunicada de tubos, es decir, van a estar pendientes allí siempre de estar, requiere estar siempre comunicado entre uno y otro. Dentro de algunas de las funciones tenemos que ella va a encargarse de la secreción celular y sintetizar ribosomas, tanto en el retículo plasmático liso, rugoso. En el liso entonces también va a formar algunos ribosomas con diferentes características de lo que lleva ese ribosoma. Van a estar involucrados en la formación de acrosoma en los espermatozoides, van a estar involucrados en la formación de lisosoma primario, para realizar la síntesis de los polisacáridos, en este caso de la celulosa en los vegetales, la secreción de transporte y secreción de sustancias lipídicas y de algunas hormonas. Vemos lo que es un peroxisoma. Peroxisomas van a ser, este es el peroxisoma, y aquí vamos a encontrar la definición del peroxisoma con la diferente función que va a realizar, que es lo que yo necesito que ustedes tengan pendientes para la actividad número 1. Lo mismo va a ocurrir con el ribosoma que estábamos mencionando. En las estructuras anteriores, cada uno de ellos debe hacer la anotación para que la tengan en su cuaderno. Recuerden que conmigo todo va a ser a mano, deben tener ese cuaderno llevado allí con toda la información que se tenga. De todas maneras, cuando nos veamos en clase se los recuerdo. Dentro de la importancia del núcleo, bueno, él es el que va a regir todo el comportamiento de la célula. ¿Se encuentra dentro del núcleo? Bueno, vamos a encontrar el ADN. ¿Quién se encuentra fuera del núcleo llevando la información? El ARN. Dentro del núcleo tenemos carioteca, nucleoplasma, cromatina y nucleolo, que son los que van a estar allí. Debemos estudiarnos cada una de las estructuras y las funciones.
Ya con esas lecturas que ustedes realizan más la guía, y saberse las funciones de cada uno de ellos, ya con eso tendríamos el repaso para el contenido referente a la célula, estructura y función. Nos queda por fuera, si no me equivoco, fotosíntesis y respiración y reproducción celular, que serían los videos que les dejaría para la siguiente semana. Tengan feliz día, gracias por su atención.